Quiero hablar del día del Señor. Y para eso vamos a tomar Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, donde Juan habla de esta manera. Y dice lo siguiente: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trueno. Dice, yo estaba en el Espíritu el día del Señor. No está hablando nada más que del día de la resurrección, que sería el día domingo. No solamente estaba hablando de ese día, el día de reposo, aunque también era el día del reposo. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor no solamente es el día de reposo, el día de resurrección o el día domingo, sino es el límite entre la gracia de Dios y los juicios de Dios. Es cuando se termina la gracia en la cual usted está viviendo hoy, en la cual usted está disfrutando hoy la oportunidad que Dios le da. Pero cuando se termina la gracia, empieza otro periodo. Y es el periodo por el cual el anticristo se tiene que manifestar. Es el periodo en el cual el anticristo va a hacer su aparición. Entonces el límite entre la gracia y los juicios de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 2 y 3 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, vuelvo a repetir, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de una mujer encinta y no escaparán. El día del Señor acá habla en dos etapas. La primera etapa es cuando se termina la gracia de Dios, el arrebatamiento de la iglesia. Y en la segunda etapa es cuando Israel se pone de acuerdo con los países que no están alineados, los países no alineados, serían Rusia, China, otros países que no traigo a la memoria, y haga paz en Medio Oriente y reconozcan, ¿no es cierto?, que a través de esa paz, como van a tomar al anticristo como el falso Mesías, y los ultra ortodoxos, una parte de los ultra ortodoxos, no me acuerdo cómo se llaman, dice que el Estado de Israel no es el verdadero Estado. Inclusive quemaron su bandera para demostrar eso con protesta en la misma Jerusalén. Así que no es todo lo que brilla es oro. Son los judíos. Ellos dicen que todavía no, sino hasta que aparezca el Mesías. Entonces la otra parte donde dice, cuando digas paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina como los dolores de una mujer encinta. Eso va a ser después de 3 años, cuando termina la gracia, empieza la gran tribulación. Después de 3 años y medio, el anticristo va a romper el tratado. Y muchos de los judíos que creían que ese era el Mesías, dice, va a desfallecer. Y la Biblia, la palabra de Dios en Apocalipsis, tiene mucha tipología. Dice Juan, como eran palabras inefables, tenía que darle forma a esas palabras. Dice, vi caer una estrella del cielo, caer sobre los ríos y envenenar las aguas. La tipología del desánimo del pueblo de Israel cuando se encuentren que el verdadero Mesías
no era Él, sino estaba por venir. Entienda por favor, porque mucho se está predicando hoy en día sobre Apocalipsis y sobre el arrebatamiento de la iglesia, pero cada uno de ellos le da su propia interpretación. La Biblia se interpreta sola. Quiero que entiendan eso. También en el Antiguo Testamento ellos proclamaban que el día del Señor, el terrible juicio, pero antes de que todo esto acontezca, el Señor aparecerá para buscar a su iglesia, para encontrarse con su iglesia. No se olvide que hay una etapa en la cual su iglesia tiene que festejar la cena, la boda del Cordero. Apocalipsis capítulo 19. Y mientras ella está con su esposo allá en los cielos, acá en la tierra, la gran tribulación, los juicios de Dios. Jeremías confesó un sentir al ver esta visión. Él pudo ver una visión apocalíptica y se estremeció. No solamente era la visión de los caldeos que venían precisamente para tomar al pueblo de Israel cautivo y llevarlo a Babilonia. También Dios estaba hablando de un acontecimiento apocalíptico. Y él sintió, él pudo vivir al ver esta visión. Dice, mis entrañas me duelen, la fibra de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído. Oh alma mía, pregón de guerra. El día grande y temible del Señor es la gran tribulación. Se le dice gran tribulación porque es algo nunca visto por el ser humano. Ni aún en la época de Noé se ha visto semejante tribulación en la tierra. Un cambio en todo lo que es la naturaleza. Una explosión demográfica tan grande, tan tremenda, que va a hacer estremecer hasta el más valiente. Es por eso que se llama gran tribulación. Lo que usted está pasando hoy día, con todos los desastres que está viendo, ni se compara a lo que está por venir. Pero la iglesia, la cual se tiene que levantar en estos pocos periodos de tiempo de gracia que nos resta de predicar el Evangelio, de hablarle a aquella persona que no conoce, de decirle que el Señor viene pronto y que tiene una oportunidad todavía, de arrepentirnos por todo lo que hicimos y empezar de nuevo, de manera que el Señor pueda anotar de vuelta mi nombre en el libro de la vida. ¿Por qué Juan mira este acontecimiento apocalíptico como si fuera el presente? ¿Por qué? Como si fuera que lo está viviendo ya, estando 2000 años antes de estos acontecimientos, porque estaba en el Espíritu, y cuando uno está en el Espíritu, puede ver las cosas futuras como si fuera que la está viviendo ahora. Cuando uno está en el Espíritu,
esas cosas se hacen real en nuestra vida porque estamos con una conexión continua y constante con el Señor. Y es muy difícil que el Señor, la cual actúa por inspiración y revelación de la palabra, no te diga lo que va a acontecer. A eso llaman hoy en día profecía, profetas. Profetas somos todos los que estamos en el Espíritu del Señor. Juan no era el último de los profetas del Antiguo Testamento, y no estoy hablando de Juan el Bautista, estoy hablando de Juan el discípulo. Pero se le reveló, como se le reveló a la iglesia. Sí, pero en el Nuevo Testamento había muchos profetas, escucha, que en las traducciones, por ejemplo, las 4 hijas de Felipe, el profeta Ágabo, cuando le habló a Pablo, yo no sé si era profeta de verdad, porque le dice a Pablo, se ata las manos y los pies y dice, vas a estar preso en Jerusalén, y Pablo ya lo sabía, no necesitaba decírselo, pero está escrito en la Biblia, claro que está escrito en la Biblia. ¿Sabe para qué? Para demostrar lo que no debemos hacer. Si yo le digo a usted, profetizo que el año 2024 va a haber más terremotos, no le estoy profetizando. Entienda, no estoy profetizando. Simplemente estoy deduciendo lo que ya está aconteciendo en este mundo. No existen más profetas, solo en el Antiguo Testamento. Dios le reveló a la iglesia, y la iglesia debe dar la palabra. Y nunca una profecía fue inspirada por humana sabiduría, sino que los hombres santos de Dios escudriñaron e investigaron a través de la palabra si el mismo Espíritu de Cristo era el que se estaba manifestando o no. Eso lo dijo Pedro. Pedro no era profeta, pero ¿sabes qué? Él habló de la venida de Cristo. Pablo no era profeta, pero ¿sabes qué? También habló de la venida de Cristo. Juan no era profeta, pero recibió una revelación del Apocalipsis. Entonces deducimos que los dones ministeriales tienen que estar en el cuerpo de Cristo. Es por eso que Pablo dice que si no tuvieras algunos dones, pero el Espíritu es el mismo. Le está hablando al cuerpo de Cristo. ¿Dios le puede dar una revelación a usted? Pero eso no quiere decir que sea profeta. ¿Dios me puede dar una revelación a mí? Cada palabra que sale de este lugar es una revelación de parte de Dios. Pero yo no soy profeta. Ni quiero engañar a la gente. Entonces, cuando estamos en el Espíritu del Señor, todas las cosas se revelan.
Por fe y para fe. ¿Por qué por fe y para fe? Primeramente porque uno tiene fe para recibir la revelación, pero luego la tiene que pasar. De gracias recibiste, de gracias tenés que dar. Si somos capaces de conocer las profecías, tanto más podemos escuchar hablar a Dios. ¿Qué te dice el Señor cuando te habla del arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué te dice el Señor cuando habla de los juicios? ¿Qué te dice Dios cuando te advierte de algún acontecimiento? Dios está continuamente hablando a la iglesia. Dios está revelando a través de la palabra. Dios está manifestando, le está diciendo a las personas: cuiden su salvación con temor y temblor, busquen su presencia, dejen que el Espíritu Santo los guíe, no hagan su propia voluntad, de que voy a derramar aún más todas aquellas cosas que antes perdiste, que antes por el enemigo que te estorbó no pudiste realizar. Yo ahora te la voy a dar, y te la voy a dar multiplicada, porque hay una revelación, y en la revelación se manifiesta la promesa de Dios. ¿Entendió? Juan testificó y dijo: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En realidad, el Apocalipsis comienza con la gloria de Dios. Juan estaba sorprendido cuando escuchó la gran voz detrás de él. Y yo me hago una pregunta: ¿por qué habló detrás de él? Y no habló de costado, no habló de frente, habló detrás de él. Porque muchos de los profetas experimentaron esto. Isaías, Jeremías, Amos, Oseas, Malaquías, Nahum. Bueno, todos los profetas. ¿Por qué escucharon la voz de Dios detrás de ellos y no delante ni de costado? Es muy probable que para que no se distraigan. Y hoy en día hay muchos cristianos que están en zigzag, gambeteando de acá para allá, de acá para allá. Parece una polca. ¿Sí o no? ¿No parece una polca? ¿No tienen interés de escuchar la voz de Dios? ¿No le importa su vida espiritual? Satanás lo ha distraído de tal manera que ellos perdieron la visión. Y no hay peor cosa para un cristiano que perder la visión. Estoy hablando de visión espiritual. No hay peor cosa para un cristiano que perder el primer amor. Eso va incluido con la visión. No hay peor cosa que el cristiano se vuelva apático y no empático. Deben entender que el distraerse hoy en día les puede costar la vida espiritual. No atienden, no le dan importancia, no pueden escuchar la voz de Dios. Es como cuando suena la batería sin ritmo.
puede escuchar el ruido, pero no entiende qué es lo que está tocando. Así el cristiano escucha el ruido de la voz, pero no el contenido de la palabra. No obstante, tenemos una promesa. En Isaías capítulo 30, versículo 21 dice: entonces tus oídos oirán a tu espalda, es lo que yo les dije al principio, a tus espaldas, palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Yo que lo que le digo es bíblico, pero el sentido real y verdadero es que Dios está clamando, no tú, sino Dios. No quiero que se pierdan, quiero que conozcan la verdad y que decidan por sí mismos. Y Dios está llorando por cada una de las almas que se pierden. Mambrena, ¿qué se cree este predicador? ¿Qué se cree este pastor? Él habla a nuestra espalda para que no nos distraigamos. Ahora bien, Juan dice en el versículo 10, una gran voz como de trompeta. La palabra como determina que Juan intenta describir lo indescriptible, lo que no conocía todavía, lo que no entendía porque todavía no era. Él podía ver cosas como bombas atómicas y digo, ¿qué es esto? Nunca vi ni siquiera un cohete que explotara. Estamos hablando de 2000 años atrás. Pedro habla que los elementos ardientes caerán en la tierra. Cohetes teledirigidos. Trata de describir lo que no conocía. Es por eso que la palabra como se nombra muchas veces en el Apocalipsis. Como león, como serpiente. Es decir, se trata de un sonido sobrenatural y aterrador que contiene todo lo que es la trompeta de Dios. Y esta trompeta se tocará en el arrebatamiento de la iglesia. Dice así la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, 51 y 52. Pero me gustaría que lean todo el capítulo en sus casas. Y aquí os digo, misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocarán trompeta. Y los muertos serán resucitados. Incorruptible, y nosotros seremos transformados. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que las trompetas solo se tocan cuando viene algún peligro, un ejército que quiere invadir, en las festividades o cuando llega un rey, etcétera. Hay mucho más para tocar. Pero estos son los tres principales. Ahora bien,
desde el versículo 50 al versículo 57, Pablo habla sobre la transformación del cuerpo del creyente. Él explica que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, que los cuerpos mortales serán transformados en cuerpos incorruptibles para poder entrar al cielo. De lo contrario, es imposible. En el versículo 52, Pablo describe el proceso de transformación. En una fracción de segundos, en un abrir y cerrar de ojos, cambiará la naturaleza, serán transformados, tendrán cuerpos incorruptibles, porque si no, no podemos ver a Dios. Tendrán un cuerpo totalmente diferente y serán perfectos, porque para eso fue creado el hombre, que por causa del pecado se sujetó a la carne, recibió la maldición, pero ahora todo lo contrario, tiene que recibir la perfección de Dios y la bendición de Dios para poder entrar en el reino de los cielos. Es por eso que necesitan ser transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Él hace referencia de la trompeta, que se interpreta el sonido final de los tiempos. Entonces, espera, quiere decir que la trompeta, escuche bien, porque hay profetas, porque hay trompetas que son profecías, pero también hay trompetas que anuncian el Evangelio. Y durante 20 siglos las trompetas siguen sonando hasta el día de hoy. El Señor viene pronto. Dios te ama. Dios quiere recibirte. Él te espera con los brazos abiertos. Entregale el corazón al Señor. Él está continuamente sonando las trompetas hasta el día de hoy. Pero muchos malinterpretan esto. Anuncia el final de los tiempos, el final de la gracia de Dios. Hasta aquí llegó. Ahora, aquellos que anhelaban predicar el Evangelio, que yo les dije, no es dado a ustedes los ángeles, sino aquellos que son mis hijos, son los que tienen que predicar el Evangelio. Ellos ahora van a empezar a tocar trompetas. Anuncia en un momento que los muertos en Cristo resucitarán primero, en cuerpos incorruptibles. Los creyentes vivos serán transformados. El versículo 52 me hace recordar que nuestro tiempo acá en la tierra es temporal. Escuche, es temporal. No importa lo que haya vivido, es temporal. Cuando deja esta tierra no vuelve de vuelta. Que la verdadera vida, escuche bien lo que le voy a decir porque no se lo voy a repetir por segunda vez, que la verdadera vida empieza cuando dejamos esta. Y muchos son tan faltos de sabiduría y de fe que no creen esto. Esperamos algo más grande, más sublime en el futuro. Algo que solo es posible a través de la fe en Jesucristo. La esperanza de una vida eterna en la presencia de Dios. Nos da motivo de vivir
nuestra vida en este mundo de manera que honremos y glorifiquemos a Dios. Cada minuto. Por eso que la Biblia insiste, todo lo que hagas, hágalo para el Señor. Y todo lo que hagas, no lo hagas para los hombres, sino para Dios. Es importante obedecer a Dios antes que los hombres. Y hay tantos textos que te puedo nombrar. En lugar de estar pegado a las cosas que pertenecen al mundo, y quiero aclarar eso, podemos vivir nuestras vidas sabiendo que el verdadero hogar lo tenemos en los cielos. Escuche, toma esta vida como una escuelita. Dios te deja vivir. Eso no quiere decir que vos vivas amargado, que vos vivas siendo un legalista, un fanático religioso, un idealista. No. Pero tu esperanza tiene que estar puesta allá. No tiene que estar puesta acá. ¿Entendés? Esa es la diferencia. Acá podés tener un lindo auto, una linda casa, pero te enfocás más en esto que en aquello. No es malo tener una casa, un auto, todo lo que vos quieras. Salir de vacaciones me parece genial. Pero tu enfoque tiene que estar allá, no acá. Este versículo 52 también me recuerda que debemos estar preparados en caso de que el Señor vuelva en cualquier momento. Debemos vivir nuestra vida como si fuera nuestro último día en la tierra. ¿Qué harías vos si faltaría 5 minutos? Si supiera que falta 5 minutos para que el Señor venga. Viviendo para Cristo en todo lo que hacemos. ¿Qué significa abrir y cerrar los ojos? El abrir y cerrar los ojos se refiere a un periodo de tiempo, lo cual indica el evento de la resurrección, la transformación, el arrebatamiento. Será en una fracción de segundos, en un instante, en un momento determinado. ¿Qué significa la última trompeta? Yo les digo esto para que vaya entendiendo, por favor, porque en las redes sociales se hablan muchas tonterías con respecto al tema. No se refiere a la última trompeta del juicio de Dios. No se refiere a la última trompeta de los juicios de Dios. Porque entonces estaríamos en el arrebatamiento post-tribulación. Esa es una teología también. Se estudia en la escatología. No. Nosotros tenemos el enfoque en la pretribulación. Antes de la tribulación vamos a ser arrebatados con Cristo. Ya creo que más de uno supo porque le hice un gráfico. La última trompeta se refiere a la trompeta, no se refiere a la trompeta del juicio de Dios. Se refiere, sino a que se hará en el fin de los tiempos. Fin de los tiempos. Ya dijimos el límite entre la gracia y el juicio. Cuando termina la gracia de Dios, anuncia el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los muertos, la transformación de los cuerpos de los cristianos. Debemos entender que esta última trompeta anuncia la culminación de la gracia. Acuérdate de eso. Entonces el diablo tendrá libertad. Satanás, el diablo, va a tener libertad en este mundo. ¿Qué le sostiene? ¿Quién le está haciendo el aguante a Satanás para que no se manifieste? Es el Espíritu Santo.
Y es el hombre cuando le da derecho legal al diablo para que se manifieste. Es el único que detiene la mano del anticristo, el Espíritu Santo. Cuando se termine la gracia, el Espíritu Santo será quitado. Y escuche lo que va a pasar. Cuando termina la gracia, el Espíritu Santo será quitado de la iglesia. Pero ese mismo Espíritu Santo va a ir a los 144,000. Porque los 2 testigos van a estar en la plaza de Jerusalén anunciando el Evangelio, diciendo que aquel que mataron hace 2000 años, 2000 y pico de años atrás, era el verdadero Mesías. Y cuando estos, ¿no es cierto?, sean muertos por el anticristo, entonces se les va a caer los velos de los ojos y el Espíritu Santo va a funcionar dentro de ellos para predicar el Evangelio. Los primeros que predicaron el Evangelio fueron los judíos y los últimos que van a predicar el Evangelio son los judíos en todo el mundo. No me quiero ir más allá porque me iría del tema. Segunda de Tesalonicenses. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien a la presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y acá habla precisamente de la culminación de la gracia de Dios, y el versículo 8 está hablando ya de la introducción de la gran tribulación, la manifestación del anticristo, y luego cuando termine, después de los 7 años, cuando el Señor venga en gloria con su iglesia, capítulo 19, ¿no es cierto?, de Apocalipsis, dice, entonces vi los cielos abiertos y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y de su boca salía una espada aguda para herir a las naciones. ¿Está entendiendo? Prepare su vida, porque viene pronto el Señor. Este pasaje tiene una enseñanza práctica. Estamos hablando del 52, primera de Corintios, segunda de Corintios. No, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Entonces, este pasaje nos tiene una gran enseñanza. Una enseñanza importante para nuestros días hoy. Nos recuerda que debemos vivir nuestras vidas como si regresara a Cristo, como si fuera a regresar hoy mismo, en este mismo instante. Así debemos vivir. Y no es fanatismo esto, es tu vida. Depende de vos. Debemos prepararnos, no diga, no, todavía no, me falta mucho, no, todavía no, vos no sabés. Hay algunos que se dicen teólogos, que ya salen por las redes sociales a decir, no se sabe el tiempo. No se sabe el tiempo. Entonces estuvo hablando de balde Jesús en Mateo 24, en Lucas 21. Estuvo hablando de balde. Estuvo hablando tonterías. El Señor nunca te va a agarrar desprovisto, va a agarrar y te va a avisar antes. ¿Por qué te tiene que avisar antes? Aunque no sepa la hora ni el día, ¿por qué te tiene que avisar antes? Para que vos no tengas excusa y digas, nadie me avisó, nadie me dijo. Estamos en los tiempos de la apostasía y eso es una señal más. Debemos preparar nuestras vidas, viviendo todos los días para glorificar a Dios y marcar la diferencia en este mundo. Por último, en el Salmo 32, versículo 6.
Por esto orará a ti todo santo. Está hablando de todo santo, es aquellos que son apartados por Cristo, aquellos que tienen a Cristo en su corazón, que no son perfectos, pero que tienen a Cristo en su corazón, son llamados santos. Amén. En el tiempo en que pueda ser hallado. Porque después de la gracia, por más que ores, ayunes y busques, no va a responderte Dios. Simplemente vas a escuchar que por ahí hay un judío que está predicando la palabra de Dios. Y entonces me voy a arrimar a ellos. Porque tienen el Espíritu Santo. Y Israel va a ser quitada, llevada, guardada en el desierto para ser librada de los juicios. ¿Escuchó? Y después dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará hasta ti. ¿Qué significa esto? En la Biblia, la inundación, escuche, el agua significa la palabra, también el Espíritu Santo. Pero cuando habla de inundación, está hablando de juicio. Entonces los juicios no llegarán hasta ti. Amén.